Gracias, buenas tardes, como todos los domingos, amigos televidentes, sean bienvenidos a su programa Agroambiente. Miren, amigos televidentes, antes de presentar nuestro invitado, queríamos hacer algunos comentarios de la situación del país. Ustedes saben que ahora el tema es político, las encuestas, pero las encuestas no fallan, son métodos científicos que miden la realidad del momento. Y sobre todo en el presidente Luis Abinader. No hay duda, no hay forma de bajar los números. Eso usted puede estar de acuerdo o no. Ahora con esta situación de esta alianza Rescate RD, que no se entienden ellos mismos, cada día más divididos, eso lo disminuye considerablemente la posibilidad de ganarle a Luis Abinader. Porque, como le he reiterado otras veces, el presidente Luis Abinader está muy valorado por la sociedad. Y otra cosa importante, que el presidente Luis Abinader que tiene voto no es el PRM, ¿no? No. Claro que hay algunos candidatos que son queridos, gente honorable, que representan sus provincias, municipios, y realmente hemos avanzado, porque el presidente quiere un partido más conectado con la sociedad, que no la imagen que se tenía antes. Ustedes saben que muchos candidatos el presidente lo ha rechazado, porque tienen su problema de imagen. Sí, su imagen muy deteriorada, por cierto. Entonces, ya ese tipo de gente, los partidos tienen que ir saliendo de ellos, porque no le suman, le restan. Sí, ustedes ven en las provincias, como reitero, Montecristi y otros pueblos, que son candidatos que tienen una moral por el suelo, y el presidente está haciendo bien, porque está integrando gente que de cara a la sociedad. Miren el caso de Faride y este muchacho, Guillermo Moreno. Él viene acercando gente que tienen una imagen bien ganada por su reputación, actuación, y así debe ser. Otra cosa que yo quiero destacar, señores, muy importante, y es que las empresas, oiga bien, tienen que aportar. No le dejemos todo al Ministerio de Medio Ambiente. Dentro de su responsabilidad social, tienen que tener todas esas empresas una cuota para reforestar, trabajar de mano con el Ministerio de Medio Ambiente, como lo viene haciendo esta empresa chiquita, que es de la más pequeña en el país, oiga bien, y establecida desde el 1990, aportando energía a tiempo completo, energía limpia. Esa es Seaboard. Seaboard es una empresa grande en responsabilidad social, sí, muy grande, que ha consolidado, óigame, un liderazgo. Mire, ese río se ve limpio, el río Sama, que eso, y ahí esas plantas, ese entorno, viene trabajando con juntas de vecinos, comunitarios, pero también viene haciendo otras labores coordinadas con comunitarios, como es la reforestación. Señores, debemos aportar más. Yo exhorto a estas empresas que imiten a Seaboard en cuanto a reforestar. Ha retomado y ha apadrinado, viene esta importante labor medioambiental. Si pudiera ponerme una gráfica de una jornada que hizo reciente, señor director, de reforestación en la cuenca del río Sama, en Santo Domingo. ¿Me puede facilitar, señor director?
Eso, es la número 2. Miren, eso es parte del personaje. Ahí se ve a Fernando Geraldino, que es el director de responsabilidad social de esta empresa, junto a otros empleados participando en esta importante jornada. Ahí está. Démele audio, señor director, si puede. Pero también abarca Ese. parte territorial de lo que es la provincia de Monte Plata y la Laguna Grande. Se le llama humedales de los Amas porque son parte húmeda de lo que es la cuenca hidrográfica del río Osama. Este parque tiene diversas, tiene una diversidad de biodiversidad, tiene muchas especies de aves y tiene el parque más importante que le llaman Manatí. La Laguna Manatí es justamente donde está la administración de este parque. Eso está ubicado en Santo Domingo Norte. Un área muy bonita. La laguna se le dice Manatí porque tiene la formación de un manatí. No sé si ustedes han ido allá a esa zona. Así es. Nada, señores, la importancia de ustedes estar aquí para nosotros significa un mundo, porque plantar un árbol no es plantar cualquier cosa. De hecho, nada, sean bienvenidos y le damos la oportunidad a ustedes a que se expresen. Benito, díganos... No, eso viene en la segunda tanda. Sí, no preocúpese. Es una programación. No, Benito, nosotros cuando llegamos, mientras esperábamos el guardaparque, hablamos. Ya todos saben, ¿verdad?, con cuál frase salimos de aquí, que sembrar un árbol es sembrar una esperanza. Correcto, sí. Y estamos listos. Pues nada, señores, vuelvo y le digo, les repito, que para nosotros hoy es una satisfacción de que ustedes estén aquí, ya que ustedes como institución están llamados a resarcir algunos de los daños que se hacen en lo que es el medio ambiente. Toda institución, hasta nosotros como personas en particular, le hacemos daño al medio ambiente. Sí, muchas veces sin querer, otras veces hay gente que lo hacen a propósito, pero no creo que sea así. De modo ustedes como institución están acatando el llamado que hizo nuestro señor presidente de la República el año pasado, que lo hizo el día 5 de junio en el Ministerio de Medio Ambiente, donde lanzó el Plan Nacional de Reforestación. Interesante, ese es el representante del Ministerio de Medio Ambiente. Exhortamos a otras empresas que se integren a estos planes del Ministerio de Reforestar, a ver si el área boscosa la aumentamos cada día más. Miren, otro caso que yo quiero comentar es sobre la carestía de los alimentos, de la canasta familiar. Ayer yo di un recorrido, como siempre, en los supermercados y de verdad que la cosa está cara. ¿Qué va a pasar? No sé. Pero de verdad que el gobierno debe buscarle la solución a estos problemas. ¿Por qué? Porque ustedes saben, ahora la tarjeta de bono, solidaridad, qué sé yo, el gobierno las tiene también en los supermercados. Pero ayer encontré una mujer y dice, mire lo que yo llevo. Todo está caro. Entonces vengo de un barrio, pago un taxi, pago. Lo que se llevó fue en como 2 libras de arroz, pica pica. Eso no vale la pena, señores. Yo creo que el gobierno tiene la urgencia de ir en auxilio de los pobres, porque ustedes saben que a los supermercados va una élite o una clase social que no es. Imagínese usted. De todo modo, quiero pedir que el gobierno debe reforzar los planes de INESPRE, porque es la única forma de enfrentar esa carestía y en auxilio de esta persona pobre, porque a través de los operativos que realiza INESPRE en sus camiones, oiga bien, o centros de abasto, bodegas populares y bodegas móviles, podría ayudar de manera significativa a abaratar la economía de estas personas de escasos recursos. Yo creo que el gobierno urge, señor presidente, de que usted
enfrente de esta especulación existente, porque el organismo encargado de eso no está funcionando, que es Proconsumidor, antes era Dirección General de Control de Precios. Eso no existe. Pero debo señalar que de seguir esta carestía se va a generar mucha malquerencia, sí, porque es fuerte la situación. Yo lo digo, miren, eso es una libra de arroz, 35 y 36 pesos. Eso no debe ser. El gobierno debe elaborar una estrategia de comprar productos directos a los productores, directos, como hacen los intermediarios que ganan pingüe ganancias especulando, y debe ir a las fincas de los productores y desarrollar un plan estratégico de compras de alimentos para distribuir al público a precio barato. Comenzando por el mismo ministro de Agricultura, Limber Cruz, que tiene 26,000 tareas. Es el productor más grande que tiene este país, Limber Cruz. Y entonces comprarle a él eso, porque él dice que todo está barato y tiene en los periódicos confundido a la gente, que todo está barato y un tiché, y hacen que el presidente hable mentira y todo no está barato. Al presidente le han metido, como dicen, gato por liebre. Ahí no ha habido gerencia ni forma de bajar los alimentos, porque si pudiera decirse hay conflicto de intereses, porque el Limber siembra 26,000 tareas, produce plátano, produce yuca, produce ganado, él mismo lo ha dicho en los canales. A mí nadie me haga cuento, pero véndele esos productos a INEPRE, despréndete de ganar. Y si tú eres parte de este gobierno, da el ejemplo, igual que otros productores que se lo pagan a buen precio y tiene garantizado su pago, porque es el ministro. O sea que el gobierno debe entrarle a eso sin contemplación. Bueno, miren, ustedes saben, amigos televidentes, que este programa, como todos los domingos, se transmite por Telecontacto Canal 57 y Galaxia 42. De igual manera que en la radio, las emisoras 89.1 FM y Radio Nacional 1380 amplitud modulada, y en YouTube el periódico Agroambiente y demás redes sociales. Tenemos un invitado especial que sí nos va a hablar qué está pasando en la agricultura y en la degradación de los suelos de República Dominicana. Patricio Tavares es mi invitado en este programa ahora. Patricio Tavares fue administrador del proyecto Manzanillo, fue gerente general de Jajá en la línea noroeste, trabajó en la Comunidad Europea en proyectos que desarrolló esos organismos y es un experto en suelo. Tiene maestría en posgrado en España y también en sistema de riego. La maestría es en medio ambiente y otra en España y México. En sí, un experto en suelo, porque como ustedes sabrán, los suelos se están degradando cada día y eso está contribuyendo a una merma en la producción. Y la gente no sabe nada de eso. Pero sí, Patricio, el ingeniero Tavares, a quien le damos la más cordial bienvenida a este su programa, nos hablará de eso. Buenas tardes, ingeniero Tavares, un placer tenerlo aquí. Buenas tardes, Miren, sí, hay una preocupación general, ingeniero Tavares, porque los agricultores dominicanos notan que cada día su terreno están produciendo menos. Y entonces se están encontrando con una situación que es lo que le llaman la degradación de los suelos.
¿qué es la degradación de los suelos en este país y qué está contribuyendo cada día a eso? Es mi pregunta. Bien. El término de degradación no hay que explicarlo, ¿verdad? Sí. Básicamente, la degradación en los suelos se aplica a la parte agrícola. Eso ahí es donde hay la incidencia de degradación de los suelos. Y no es más que la pérdida de la calidad del suelo para producir alimentos de manera normal. Por ahí hay un gráfico sobre la evolución de la humanidad, de la población mundial, que ahí yo quiero... ¿Podría usarlo como facilitarnos base. ese para ilustrar a los amigos Sí, yo creo que televidentes? con ese gráfico podemos nosotros explicar Señor director, póngame el gráfico. de la población mundial. Sí, de la población, que es el número 4, tengo entendido. Por favor. Con ese... Mire, no, ese no. Ese no. ponga el otro, señor. Ese sí. Sí, ok. Ok. Podría explicar a los amigos. Sí, fíjese. Observe ese gráfico. Ese gráfico se refiere a la población, al crecimiento de la población Que va mundial. creciendo. De Si manera... usted observa desde el año 1500 hasta el 1800 por ahí, el incremento en la población es muy bajito, año por año. Pero si usted observa de 1800 hacia adelante, comienza un ascenso vertiginoso de la población, multiplicándose por 2 la población en pocos años. Ahí podemos sacar como conclusión lo siguiente. Fíjese, naturalmente, la misma naturaleza se encargaba de controlar no solamente a los animales, sino también al ser humano. Y había en esos entonces momentos en que la población, por ejemplo, de Inglaterra, una vez una pandemia de esa le quitó alrededor del 25% a Inglaterra de sus habitantes. Entonces, no había medio de control de las enfermedades, más que remedio casero, podríamos decir. En el siglo XIX, a partir de 1800, viene un científico francés, apellido Pasteur, y comienza a trabajar con lo que es las vacunas. Entonces, ya a partir de 1800 comienza entonces la población a morirse menos porque ya se estaba en proceso de vacunación y de descubrimiento de las vacunas. Por eso te puedo observar que en el gráfico comienza a ascender la población. Ya en el siglo XX, a principios del siglo XX, surge un científico inglés, apellido Fleming, que descubre los antibióticos. Entonces, eso se le agrega a las vacunas. Entonces, ahí comenzó realmente la curva a ascender de manera vertiginosa, porque ya la gente se moría menos por infecciones, se moría menos por enfermedades que fueran vacunadas. Entonces, eso generó un problema entonces, que la cantidad de alimentos que se estaba produciendo hasta ese momento no era suficiente para una población tan alta como la que se ve que se estaba disparando ya en el siglo XIX y a principios del siglo XX. Entonces, ¿qué sucede ahí? Para poder contrarrestar ese efecto y poder suplir a la producción de alimentos, surgió la famosa Revolución Verde. Eso fue alrededor de los años 60, de 1960, comenzó la famosa Revolución Verde, cuyo objetivo era aumentar la cantidad de alimentos para la población. Pero ¿qué pasa? La Revolución Verde trajo consigo aplicación de agua de riego. No había mucho dominio de cómo se aplicaba el agua de riego y provocaba fuertes erosiones del suelo. La capa vegetal del suelo se iba por mal uso del agua de riego. Llegó con eso la aplicación de fertilizantes químicos. Entonces, los fertilizantes químicos
en un momento determinado aumentan el rendimiento, pero van degradando el suelo sistemáticamente. Veo también con esa revolución verde la aplicación de otros químicos como los insecticidas de suelo, la aplicación de insecticidas foliares, todo eso iba al suelo. Comenzaron entonces los suelos a degradarse de manera vertiginosa. Entonces, la situación actualmente es, el diagnóstico que hay actualmente es de que alrededor de un 40% de los terrenos dedicados a producir alimentos para el hombre están afectados desde leve hasta severa degradación. Sabemos que el viento y la lluvia provocan erosión del suelo. Esos son factores que hasta ese momento, cuando se inició ese fenómeno de la alta población mundial, no eran significativos porque los suelos estaban prácticamente protegidos con una capa vegetal fuerte, con una vegetación que impedía que el viento y que la lluvia causaran grandes erosiones. Pero hoy en día, al usted también estar haciendo labores en los suelos con maquinaria, usted descubre el suelo y lo expone a que el viento lo erosione y que la lluvia cuando caiga también lo arrastre. La degradación no solamente se debe a esos fenómenos, porque cuando usted tiene un suelo y usted no le da a ese suelo los drenajes que ese suelo necesita, ese suelo se puede degradar también por salinidad. O sea que es un fenómeno, por donde ustedes lo miren, provocado prácticamente en un 95% por el mismo hombre. Esa gráfica, ingeniero, que se nota ese terreno, el uso irracional de los pesticidas y herbicidas podrían estar afectando grandemente también la degradación de los suelos. Ese es un suelo que evidentemente está mostrando ahí que hay degradación y se ve, según las partes que se están cuarteando ahí, se ve que hay exceso de sales. Y el exceso de sales viene por el mal drenaje de los suelos, como por la aplicación de fertilizantes químicos. Excelente. ¿Y usted cree, ingeniero, qué hacer para rescatar estos terrenos en esta condición, integrarlo a la producción agrícola? Bueno, en estos momentos, la ONU está con su parte que está interesada en este tipo de procesos, está trabajando para ver de qué manera se inicia un proceso de recuperación del suelo degradado, porque hay suelo, por ejemplo, ese es un suelo que lleva tendencia a la desertificación, o sea, prácticamente son suelos que se van a convertir en desiertos, y entonces esos procesos están atacando fuertemente en África, en la misma Europa. Usted puede notar que hay un mapa por ahí donde muestra los sitios del planeta donde ataca más la degradación y la desertificación. Y se puede notar que, por ejemplo, en Rusia los niveles están todavía bastante bajitos. Pero usted puede observar que Rusia tiene 19 millones de kilómetros cuadrados y solamente tiene 140 millones de habitantes, una población muy bajita. Entonces allá la mayoría de los suelos permanecen sin ser cultivados. Además que en Siberia, por ejemplo, que es la parte más fría de Rusia, ahí en Siberia existe lo que llama el permafrost, o sea que hay un suelo que permanece congelado todo el año. Entonces ahí no hay posibilidad de que haya degradación, al contrario, hay mucha conservación. Ingeniero Tavares, son temas muy interesantes, pero la población está en peligro, porque va a haber un desabastecimiento de alimentos con esta situación. ¿Usted entiende que el Estado
el Estado, ¿verdad? El Ministerio de Agricultura debe contribuir a frenar con aplicaciones de pesticidas y herbicidas y un mejor control en la arada como ente del Estado, para ver cómo evitamos que en este país, como cuántas tareas usted entiende que en este país están incultivables por la falta de drenaje, como usted dice, y una serie de cosas. Es que andamos en los términos promedios mundiales, en error de un 40%. Global. Sí, 40% de los terrenos a nivel mundial promedio están siendo afectados fuertemente por la degradación y por la desertificación. Entonces, ¿qué se debe de hacer? Bueno, es un proceso muy costoso y no es un proceso corto, porque generar un suelo agrícola, eso conlleva miles y millones de años de formación, y degradarlo, llevarse una capa de 20 centímetros en un riego mal dado, se hacen cárcavas de 10, 15 y 20 y 30 centímetros en un solo riego. Por ejemplo, yo observo a veces en el cultivo de tabaco, que es un cultivo que se hace en surco con espacio limitado entre una zanja y la otra, una zanja de riego y la otra, o un canal de riego y la otra. Y se puede poner, por ejemplo, a 10 metros, 5 metros, ahorita 5 metros. Cuando hacen abren esa zanja, que aplican agua por ahí, la profundidad que esa zanja alcanza con el uso continuo de agua de riego pasando por ahí, sin ningún control, y si hay pendiente por encima de un 1%, ahí se pierde 30 centímetros de espesor de suelo. Al año siguiente, esa zanja no la hacen por ahí mismo porque no saben dónde quedó, la hacen en otro sitio, a la izquierda o a la derecha, y puede pasar lo mismo. Entonces, ahí donde esos cultivos que son irrigados por surcos, y que son surcos muy cortos, están causando unos niveles de pérdida de suelo increíblemente altos. Usted se refiere, ingeniero Tavares, por ejemplo, yo uso arado en lo mío y algunas veces noto que se le pasa de manera superficial la rastra y luego viene lo que le llaman, lo que usted dice, el surco, pero noto como que la tierra ha ido perdiendo lo que llamamos como fuerza. Y entonces coge los canales que usted dice, se llevan la tierra, y entonces queda. ¿Qué explicación usted podría darnos de eso? Es que yo entiendo que el Estado debiera poner más atención en lo que es la conservación del suelo. Okay. Y una manera muy eficaz de conservar los suelos es tecnificando el riego para reducir lo más posible la erosión hídrica. La erosión eólica, o la producida por el viento. Explíquele eso a los amigos televidentes, esos términos. La erosión hídrica, ok. Bueno, hídrico está relacionado con el agua. Sí. O sea, cuando usted aplica agua a un... Irriga. Sí, cuando está irrigando o regando un cultivo determinado, si usted hace los canales por donde haya más pendiente, o hace los surcos por donde haya más pendiente, cuando usted aplica esa agua, el agua va a arrastrar mucho suelo. Entonces, hay métodos para reducir eso, donde hay fincas que tienen extrema pendiente y se va a hacer un cultivo, por ejemplo, regado por surco o por otro método que sea de gravedad. Usted debe de acudir a un sistema de riego. Hay gente que cogen tubería y la meten en el suelo de manera permanente, le llaman riego californiano, y usted entonces lo que hace es que cuando usted necesita el agua, usted abre una toma de agua de la tubería y el agua la tiene ahí mismo.
y no, esa agua lo está pasando de manera permanente por una zanja que lo que hace es una cárcava de 20, 30, 40 centímetros de profundidad, y ya a ese nivel de profundidad, toda la capa vegetal es muy posible que se haya ido. ¿Es posible que el sistema de goteo contribuya a que no se erosione tanto el terreno? El sistema de goteo es excelente para eso. Entonces, si usted en vez de mojar un surco por gravedad, lo moja por un sistema presurizado como el goteo, micropresión, a presión, usted va a tener una conservación del suelo mucho más adecuada. ¿Qué usted entiende? ¿Que estamos usando pesticidas y herbicidas y eso debe prohibirse en el país? Porque en otros países lo han eliminado. ¿Qué usted entiende? ¿Que no está haciendo daño? Bueno, ¿usted sabe lo que dicen más necesario? En estos momentos, ¿Cómo? en estos momentos no tenemos alternativa, porque cuando se inició el proceso de la Revolución Verde, ahí comenzamos a perder, porque yo decía que los procesos para aumentar los rendimientos de los suelos aumentaron grandemente también el proceso de degradación de los mismos. Entonces, la aplicación de pesticidas ahora mismo es esencial para poder mantener ciertos niveles de rendimiento, porque se ha demostrado que la producción de cultivos orgánicos es lo más recomendable para la salud, pero los rendimientos de los cultivos orgánicos no son suficientes para mantener la alimentación de la población actual, que va todavía sigue en un crecimiento vertiginoso. Entonces, por eso yo le digo que eso es más necesario. Pero las organizaciones internacionales dedicadas a este tipo de cosas deben de poner o están poniendo mucho interés en ver cómo se reduce estos fenómenos. Y recuerde que aquí ha habido 2 proyectos donde se ha facilitado a los productores la adquisición de sistemas de riego presurizados, que eso es precisamente para ahorrar el agua que está siendo cada vez más escasa, porque se sigue incrementando, ¿verdad?, la superficie que se está sembrando, y así usted puede también eliminar bastante lo que es el fenómeno de la erosión hídrica, que al final se convierte en una degradación del suelo y también puede llevar también a una desertificación del mismo. Dígame una cosa, ingeniero. Estos temas son muy interesantes para el productor porque usted ha dado una voz de alarma. Hay un 40% de los terrenos global que están siendo afectados por la degradación, lo que se refleja naturalmente en una baja en la producción. ¿Qué hacer para, como usted explicaba ahorita, por ejemplo, los organismos internacionales, la OMS dice que va a haber una hambruna fruto de la población? ¿Usted cree que eso pone en peligro la alimentación? Recuerde que hubo una revolución verde en los años 60 y ahora en la actualidad estamos viviendo, como vamos a decir, una segunda revolución verde. Podríamos ponerle otro nombre, que son los cultivos transgénicos. Ah, eso es grave también. Por eso yo le digo que el uso de los pesticidas todavía es más necesario, porque no obstante todavía está vigente los procesos de la Revolución Verde, ni aún así es suficiente como para que haya una producción de alimentos suficiente para la humanidad. Entonces, debemos de recordar que la Revolución Verde se basó en el asunto de los cultivos, en mejoramiento de cultivos, pero lo que se hacían eran cruces de cultivos. Cruces de los cultivos, o sea, usted cogía de manera manual y hacía un cruce entre un cultivo y otro y salía un híbrido que muchísimas veces era mucho más efectivo el rendimiento que sus progenitores. No obstante a eso,
la calidad de alimentación desde la Revolución Verde para acá no fue la misma, porque hubo muchas características negativas que se aumentaron en los cultivos y una positiva que se disminuyeron. Por ejemplo, disminución de la proteína, muchísimos cultivos de eso, entre trigo, arroz y maíz. Tenía mucho más rendimiento, pero la calidad nutritiva bajó. Tenemos el problema ahora de los productos transgénicos. Tenemos el problema encima que con la rapidez que queremos suplir al pueblo, al mundo de alimentos, un cultivo transgénico, cuando genera un cultivo, un producto transgénico, eso debe estar sometido a investigación por varios años, hasta décadas, para usted poder determinar cuáles características negativas tiene ese producto que puede ser dañino para la población. O no solamente para la población, también para la flora y la fauna del medio ambiente. Entonces, a veces le doy razón a los ecologistas cuando dicen que el organismo, cuando consume un cultivo transgénico, no sabe que está consumiendo, porque eso es algo extraño para él, porque realmente no está dentro del menú de lo que son las cosas naturales. Pero en México y otros países han prohibido los cultivos transgénicos, ingeniero. Aquí se está aplicando, se está produciendo cultivos transgénicos. Usted sabe que República Dominicana está bajo la sombrilla de Estados Unidos, y Estados Unidos es el país promotor, lo fue de la Revolución Verde y lo es ahora de los cultivos transgénicos. O sea, todo lo que estamos alrededor de Estados Unidos estamos sujetos a consumir transgénicos todos los días. No así en Europa, donde hay ciertas regulaciones, donde está prohibido en muchísimos países la producción de cultivos transgénicos. Pero no obstante, en Alemania, por ejemplo, que tienen una ganadería muy eficiente, consumen cultivos transgénicos que producen en Brasil, en la cuenca amazónica, que la están destruyendo o sea, el nivel de escasez de alimentos, de carne, ha llevado a que la cuenca del Amazonas lleve un ritmo aceleradísimo de devastación, sembrando cultivos como la soya, para entonces enviarla a Europa para que el ganado la consuma, para producir leche. O sea que el asunto de los transgénicos lo tenemos bien metido, y hasta ahora mismo también es más necesario. Naturalmente que esto estaría afectando también la degradación de los suelos. Los cultivos transgénicos influyen en la degradación de los suelos, si se le aplica a estos productos. Donde hay más aportación a la degradación de los suelos es los monocultivos. Por ejemplo, esas vastas llanuras de la cuenca del Amazonas que están desmontando la selva, están haciendo monocultivos con el cultivo de soya, valga la redundancia. Entonces, el monocultivo es uno de los factores que más inciden en la degradación de los suelos. Cuando usted habla de monocultivo, explíquele a los amigos televidentes, ¿qué es un monocultivo? ¿Es un cultivo permanente o intercalado? No, monocultivo es exactamente cuando se siembra de manera permanente el mismo cultivo. Por ejemplo, cuando aquí se siembra arroz, en tierras arroceras, es un monocultivo. Cuando se siembra la soya en la cuenca amazónica para venderla a la ganadería europea, mundial, soya, eso es un monocultivo. Entonces, eso trae como consecuencia que las plagas se hagan resistentes a la aplicación de los pesticidas y cada vez haya que aumentar más la dosis, o cada vez haya que inventar un pesticida que sea más fuerte,
y todo eso va en detrimento de los microorganismos, primero del suelo, porque un suelo sin microorganismos que de manera natural actúen en el suelo y lo vayan descomponiendo, un suelo sin esos elementos inicia inmediatamente el proceso de degradación o de desertificación. Vamos a unos comerciales y retornamos de nuevo con el ingeniero Tavares, quien está edificando sobre los suelos dominicanos. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Ya usted sabe, mi señora, páseme su usuario y su clave del banco para depositarle ese dinero de una vez. Ay, pero ahora mismo. Si lo das se van, esos datos tuyos se van. Si los das se van, esos datos tuyos se van. En el momento en que lo envíes te van a hackear. Hay hackers por ahí esperando por ti. No envíes tus datos porque son solo para ti. Son solo para ti. Son solo para ti. Protege tus datos privados. No los compartas con terceros ni accedas a páginas o enlaces desconocidos. Proteger tu información privada es tu deber. Son solo para ti. Son solo para ti. Exacto. Tus datos son solo para ti. Protegerlos es tu deber. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Retornamos de nuevo, amigos televidentes, con el ingeniero Tavares. Miren, de verdad es una preocupación, porque a veces déficit de alimentación. Ustedes recuerdan que antes el maíz criollo, asado, pero ya el maíz dulce, que es un grano, y eso es a base de modificación. Ahí entran los transgénicos, ya que hay cultura de consumir maíz. Usted ve en cada esquina vendiendo maíz, sancochado. Y de verdad ha crecido y eso es fruto, como explicaba el ingeniero, que hay que aumentar la demanda de comida. Sí, no hay duda. Entonces vivimos con ese problema, lo comemos. Dígame una cosa, ingeniero. ¿Qué está pasando? Por ejemplo, aquí se están expendio de fertilizantes, pesticidas, que usted no sabe porque usted antes encontraba, antes existía Fersan, Ferquido, la Bach, la Head, la Rano, y venían compañías reconocidas, pero aquí se ha desatado una proliferación de ventas, como si fueran rifas, bancas de apuestas, que en cada pueblo usted ve 15 agroquímicas y le venden fórmulas. Importan, van y los registran creo que en sanidad vegetal, le otorgan el permiso. Aquí no hay control. ¿Qué usted opina de esa situación? El Estado no debiera tener, igual que como las farmacias y otra cosa, pero que se juega con la salud, porque parte algunos elaboran esos productos, no me cabe la menor duda, y lo aplican. Usted dice, sí, se lo voy a aplicar en el avión y le suministra el producto. Eso aquí está a la orden del día. No puede haber un control de esa situación para producir con calidad. Fíjese, hay situaciones que son de provecho y a veces, según el manejo que se le dé, se convierten en lo contrario.
usted sabe que las licencias de los pesticidas tienen una cantidad de tiempo limitada. A partir de un tiempo, entonces esa licencia ya se pierde, esa exclusividad se pierde. Por ejemplo, usted oyó hablar mucho del Ditane M45, ¿verdad? Sí. Paraguay. Exacto. Entonces, el Ditane M45 es un producto pionero cuyo ingrediente activo es el mancozeb. Mancozeb. Pero la exclusividad de esa patente venció. Y entonces, inmediatamente se dedicaron a producir otro tipo de Ditane, o sea, con el mancozeb, diferentes casas comerciales. Entonces ahí producían uno de calidad inferior, comenzaron las falsificaciones, adulterando los productos. Entonces, mientras usted más adultera un producto, mayor contaminación usted va a generar en el suelo y en el medio ambiente. No, y también en lo que usted va a consumir, porque usted no Claro. sabe, eso es de alto riesgo. ¿Qué usted opina? Que el gobierno debe supervisar eso más, porque eso es un caos. El gobierno siempre debe de tener los controles adecuados a través del Ministerio de Agricultura, porque inclusive en el cultivo de banano, se han descubierto escándalos aquí a nivel de, tengo entendido, ¿verdad? Sí, en Mao han suspendido varias compañías. De suspensión de permisos, licencias de exportación de productos orgánicos. O sea que debe de haber un control más riguroso por parte del Ministerio de Agricultura para que se conserve, porque aquí hay condiciones naturales para producir, por ejemplo, en muy buenas condiciones banano orgánico, condiciones que no las hay en la mayoría de los otros países de la región. ¿Cómo cuáles condiciones, ingeniero? Condiciones climáticas. Me refiero a la cantidad de lluvia, a la lluvia, básicamente la lluvia. Porque el banano, los químicos que más se usan son para controlar la cigatoca. Entonces la cigatoca es generada por alta humedad en el ambiente y por lluvia. O sea, si hay humedad alta y hay lluvia, entonces se generan las condiciones ideales para el desarrollo de la enfermedad. No es, por ejemplo, como en Costa Rica, donde se mantiene lloviendo prácticamente el año entero. Ahí es imposible producir cultivos orgánicos, porque los hongos, las bacterias se desarrollan en la humedad. En la humedad y en la lluvia. Pero aquí, ingeniero, eso iba viento en popa. En la línea noroeste, los famosos bananos orgánicos que le daban hasta un incentivo por comercio justo, lo que le llaman Fairtrade, $1 por caja, porque eso arrancó con mucho entusiasmo y ahora resulta que eso se cayó por la falsedad que usaban fertilizantes químicos, agroquímicos. ¿Qué era lo que ellos le echaban? Porque yo tenía entendido que ellos recogían las gallinazas, el excremento de las granjas de gallinas, los estiércoles de potreros, y producían un banano excelente de exportación. Y ahora sucede que han paralizado, las exportaciones se han caído estrepitosamente de banano orgánico. Varias cooperativas que se formaron y asociaciones han sido rechazadas. ¿Qué pasó ahí? Pero yo tengo entendido que hay muchos productores que son honestos y que producen, y hay instituciones, asociaciones que son muy exigentes en la calidad, en la vigilancia. Eso se ha mantenido. Claro, porque no podemos tampoco generalizar por las actuaciones de uno o dos, que hagan lo mal hecho, no quiere decir que sea la
Y se le hace un daño al país. Claro, entonces, por eso que yo digo que el Ministerio de Agricultura, además de esas empresas, de esos organismos que tienen a cargo la vigilancia, Sanidad vegetal. De la sanidad vegetal, que también sea reforzada eso con el Ministerio de Agricultura, que es realmente quien está por ley facultado para eso. Porque eso generaba mucha divisa al país. Pero fíjese, se fueron aumentando, por ejemplo, las exigencias, porque llegó un momento determinado que ya no se quería que se aplicara gallinaza al cultivo, al banano orgánico. ¿Por qué? Porque la gallinaza, aunque fuera un estiércol, estaba generado por animales que habían sido tratados, que, bueno, supuestamente podrían haber sido tratados con antibióticos, por ejemplo. Entonces ya un antibiótico, cuando cae en el sector ya orgánico, ya eso daña la paja de arroz que se utiliza para producir un fertilizante excelente, junto con el afrecho. O sea, usted le agrega la paja de arroz, afrecho, y le agrega unos microorganismos que decomponen esa paja de arroz, y eso se convierte junto con el estiércol, en un fertilizante excelente, un enraizador excelente. Ya tampoco se puede usar porque el arroz también viene de un cultivo que lo producen con agroquímicos y pesticidas. Entonces se complica la cosa. Por eso que yo le digo a usted que los rendimientos que son capaces de producir los cultivos que son realmente orgánicos son tan bajos que solamente una porción muy pequeña de la población se puede dar el lujo de pagar el precio que valen. Y tampoco son tan rentables porque es que los rendimientos son muy mínimos. Ok, por eso es que se seguirá usando el transgénico. Hasta tanto, ¿verdad? Se descubra un mecanismo, porque es que estamos sobre la marcha. Ven cómo resolvemos sobre la marcha. El problema está ahí. Entonces no podemos dejar que el hambre se sigue extendiendo. Entonces hay que mejorar las cosas, pero hay también que darle de comer a la población. Sí, es un asunto un poco fuerte, un poco difícil. Bueno, yo creo que hay que producir, porque ahora mismo hay un déficit, dice la Organización Mundial, y usted sabe que tenemos un vecino hambriento, Haití, que se abastece de alimentos de nosotros. Entonces, va a haber que aumentar la producción. Ingeniero, usted que fue administrador de Manzanillo, ¿cómo usted ve ese proyecto en la actualidad? Brevemente. Porque usted fue un administrador ejemplar allí, manejó eso y dejó el sello de la honestidad y laboriosidad. Pero eso es un caos, siempre veo videos. Eso es la cenicienta del gobierno con tierra ociosa sin producir. ¿Cómo usted ve eso? Yo prefiero mantenerme un poco al margen, como se podría ver en mí una parte interesada, una parte comparativa, pero yo entiendo que el proyecto debiera usarse 100% con un contenido social, que sea el lugar donde se produzca, donde hay lo que está en escasez o lo que va a haber en escasez, porque siempre creo que debe de haber una planificación de los cultivos de manera tal que haya la menor posibilidad de escasez de productos en un momento determinado. Entonces, con una buena planificación se puede lograr saber en cuáles meses futuros va a haber o no deficiencia de un producto o de otro. Entonces, como la Cruz de Manzanillo es el proyecto del Estado, lo que hay que hacer inmediatamente es dirigir las acciones del proyecto en esa vertiente. Va a haber escasez de tomate,
Va a haber de los cultivos que no vamos a decir de papa, porque de papa se la siembra, ¿verdad? Con otras características de clima. Pero de los cultivos que son aptos para producirse en ese proyecto, que se siembren respondiendo a cuando vaya a haber una deficiencia de ese cultivo. Y que lleguen entonces a la población, por lo tanto, de la manera más económicamente posible. Sí, una respuesta social, como se manejaba antes, con un criterio social de abastecer de alimentos. Es el de Asua, el proyecto Ansonia, cuando Balaguer, Ginebra, pero eso lo han ido descuartizando y abandonado. Ustedes saben, amigos, que el tiempo en televisión es corto. Vamos a invitar al ingeniero Tavares porque siempre tiene informaciones muy valiosas sobre los suelos y otros temas de interés agropecuario. Ustedes saben, amigos televidentes, que Seaboard es una empresa que se estableció desde el 1990 en el país, contribuyendo con el desarrollo de República Dominicana a través de sus generadoras Estrella del Mar 2 y Estrella del Mar 3, generando a tiempo completo y siendo esta empresa la más estable del sistema eléctrico nacional. Además, trabaja con grupos comunitarios de su entorno y organizaciones, contribuyendo de esta forma al desarrollo también de su entorno y sobre todo sobre un mejor río Sama. Seaboard, energía limpia. Nos vemos, amigos, el próximo domingo. Gracias por estar con nosotros.